Rendón, a quien admiramos muchísimo, nos sentimos preciados de tener su amistad. Y es un placer para nosotros estar en esta casa, que es la casa de la doctora Narela y de nuestro querido poeta Rigoberto Paredes, a quienes queremos muchísimo. Recibí con mucho orgullo este regalo que nos hace a las ciencias sociales el doctor Rafael Murillo la semana pasada, en un paquete para hacer su lectura y poderles comentar algunas palabras. No quisiéramos hacerlo tan largo, pero tal vez compartir con ustedes, que todavía no han leído el libro, algunos hilos y algunos nudos que se expresan en esta interesante obra. Yo lo leí en una sentada, maestro, el libro, a pesar de que ya conocía varios de los textos, pero es una compilación. Queremos también dar un aplauso a la Universidad de San Pedro Sula, a su rector Villanueva y a todo el plantel docente que apoyó esta iniciativa, también la participación de los editores, porque es una obra muy bien impresa, es muy bonita presentación, y en Honduras desde hace varios años es tan difícil para nosotros los creadores, para los escritores, tener espacios de difusión de este trabajo que es de décadas. Como nos afirma Edgar, este trabajo recopila gran parte de los trabajos que creo que se concentran en una línea temática central, que es, como dice el título, el tema de la identidad en Honduras. Aunque el maestro, más que hablar de identidad, yo creo que prefiere más bien el término de identidades, y más que de identidad nacional, identidades culturales, que yo creo que es una perspectiva que yo comparto, porque a lo que les interesa este tema, que tiene que ver con la ciudadanía, pero que también tiene que ver con el sentido de pertenencia a una nación, conocemos todos que desde los años 80 se abrió un debate en Honduras sobre el tema de la identidad. Hay excelentes trabajos de muchos colegas. Yo creo que quien inició la temática, como todos sabrán, es el licenciado Marvin Barahona, que escribió un texto interesantísimo que se llama Evolución Histórica de la Identidad Nacional. Después de Marvin, muchos otros hemos caminado por ese rumbo de analizar la identidad o las identidades en Honduras, como por ejemplo Darío Uraque, que creo que fue de los más prolijos, nuestro querido maestro Ramón Oquelí también, doña Leticia de Oyuela, Mario Felipe Martínez Castillo. Primero que todos. Muchísimos estudiaron el tema de la identidad e hicieron aportes, creo que muy interesantes, pero yo quisiera resaltar, sin demeritar por supuesto, ese aporte que hicieron estos otros colegas al estudio de nuestra identidad o de nuestras identidades, que la perspectiva historiográfica o epistemológica de los trabajos del doctor Murillo Selva en este sentido del estudio de la identidad, o como él prefiere llamarle, entre comillas, el cuento de la identidad, creo que es su fundamento epistemológico. Yo lo identifico fundamentalmente con las diferentes teorías postcoloniales que se pusieron en boga más o menos entre los años 60 y los años 80, a partir de dos autores fundamentales que todos los latinoamericanos debemos conocer junto con nuestros grandes pensadores, empezando por posiblemente Martí, ¿verdad? Y luego en el siglo XX, Mariátegui, nuestro Froilán Turcios, etcétera, que intentan desentrañar qué es Honduras, o qué es Perú, o qué es México, o qué es nuestra América, como decía José Martí. El aporte fundamental de estos teóricos postcoloniales, especialmente dos, Edgar Said y Frantz Fanon, es que vinieron a plantear que desde el siglo XIX, cuando se empezaron a indagar las culturas nacionales en América Latina, muchas de estas perspectivas o de estos estudios se hacían desde las teorías
eurocentristas o metropolitanas. Es decir, lo que escribían los teóricos en París, en Nueva York, en Madrid, etc. Pero estos teóricos postcoloniales, Said y Frantz Fanon, vinieron a poner el dedo en la llaga y dijeron, bueno, nosotros estudiamos nuestras identidades, pero tal como las quieren los imperios, los países centrales. Y Said, en un famoso libro, un clásico que debemos leer todos los latinoamericanos, que se llama Orientalismo, expresa que desde las conquistas, los procesos de conquistas y de expansión colonialista que empezó España y luego se subió al tren Inglaterra y Francia en el siglo XVI y XVII, lo que construyeron fue nada más ciertas identidades, pero ellos impusieron estereotipos y, como dice Frantz Fanon, por ejemplo, el concepto de desculturización, problemas que todavía enfrentamos los latinoamericanos y hondureños, como el tema del racismo, por ejemplo. El profesor Murillo Selva, desde su creación artística, y yo creo que también dentro de su interés filosófico, sin duda se empapó de todos estos autores para tratar de interpretar la identidad hondureña, pero no desde el calco teórico o epistemológico de otros autores centroamericanos. Y él lo hace más bien en una perspectiva de pensamiento crítico, planteando que, por ejemplo, los rasgos de la identidad hondureña y centroamericana, por añadidura, que han sido considerados más bien como defectos, o como resabios, entre paréntesis, que nos legaron los indígenas, como la haraganería, por ejemplo, explotada por alguna bibliografía o historiografía de otros autores, o como, por ejemplo, la inclinación al alcohol, al guaro, a la chicha. Eso más bien puede responder desde esta perspectiva postcolonial a mecanismos de resistencia identitaria para evadir esas políticas de explotación y de esclavitud que implantaron los españoles, los ingleses y los franceses aquí en América Latina. De modo que cuando ustedes leen, por ejemplo, hay varios artículos, pero el artículo central, voy a puntualizar algunos aspectos, que se titula, en esta versión, tiene otro nombre en una publicación anterior, El cuento de la identidad. Miren, ese en unas 15 o 20 páginas, yo creo que nos plantea desde la conquista hasta el presente cuáles son los rasgos fundamentales de la identidad que nos legaron las tres raíces: la indígena, nuestros abuelos, los pueblos originarios, los gachupines o españoles y los esclavizados africanos. Es lo que el maestro llama la gran chanfaina, esa chanfaina que luego se mezcló aquí, ¿verdad?, en ese proceso de mestizaje. ¿Cuáles son esos nudos importantes en ese texto? Bueno, yo identifico unos 3 o 4 fundamentales. Uno, que en la Honduras actual, nosotros concebimos una Honduras actual, por ejemplo, si la vemos en sentido histórico, sin porvenir, y la vemos anárquica y caótica. Bueno, así nació precisamente en el proceso de conquista la Honduras en el siglo XVI. En Honduras, nos manifiesta el profesor Murillo Selva, como en ningún otro lugar de América Latina, las huestes de conquistadoras españolas se enfrentaron con saña tal que se terminaron matando unos con otros. Cortés tuvo que venir, recordamos, en su famosa expedición a las Higueras para tratar de poner orden en ese sentido. Y es una anarquía, una crisis política que se repite hasta la actualidad. Vos no sabés si en Honduras manda el presidente de la República o el embajador de un país del norte. Ese punto es fundamental. O sea, nuestra historia política se ha manifestado más a través de la anarquía que de la estabilidad. Dos, otro punto importante que manifiesta el profesor Murillo en ese ensayo, el cuento de la identidad, es que
la corrupción también desde el periodo colonial se convirtió en una especie de cultura política. Se preciaba más bien a los criollos, a los funcionarios españoles que residían en Comayagua y en Tegucigalpa para hacerle trampas al rey. De hecho, se resalta un famoso dicho desde el periodo colonial de que aquí se hacían leyes, pero se evadían. El dicho es, echa la ley, echa la trampa. De modo que los mestizos y los indígenas y los afrodescendientes que estaban en este territorio con los españoles, al ver que los mismos criollos, que los mismos peninsulares evadían la ley, entonces ellos mecánicamente lo que empezaban a hacer era imitarle. Ese punto es fundamental. Y en tercer lugar, otro aspecto importantísimo es que, a diferencia de muchos otros países latinoamericanos, donde imperó, por ejemplo, como identidad cultural o como grupo cultural predominante el pueblo indígena, por ejemplo, como en los países andinos, o los pueblos afrodescendientes en el Caribe, o lo indígena en México, a pesar de que no es mayoritaria la población, es que en Honduras es posiblemente el arquetipo de la chanfaina en América Latina. Aquí lo que imperó fue el mestizo, el mestizaje, pero no se sabe cuál. El que es mestizo posiblemente es pardo, y el que es pardo posiblemente es negro, y el que es negro posiblemente es español. Lo que dijo un poeta peruano, son blanquinegrindios. Eso somos en Honduras. Esto ha generado varios problemas, afirma el profesor, problemas de ciertos complejos, de ciertas manifestaciones racistas y, por supuesto, de exclusión social. Otra dinámica social interesantísima que analiza el doctor Murillo Selva en este artículo es algo que forma parte de nuestra identidad cultural, pero bien enraizada, y es la famosa cultura del me vale. Punto suspensivo. Le podés poner una palabra suave o una palabra fuerte. Desde la época colonial lo que imperó en Honduras fue una especie de cultura, eso de me vale madre, dicen los mexicanos, y nosotros decimos otra palabrota bien fuerte, ¿verdad? Eso es desde la época colonial hasta el presente, ¿verdad? Y por último, hay dos aspectos en ese artículo, pero fundamentales, que yo creo que deberíamos analizar, por ejemplo, antropólogos, ¿verdad? Los antropólogos deberíamos analizar ese aspecto, los historiadores, los sociólogos, y son dos puntos especiales, miren. Uno de ellos es el tema de la formación de una especie de cultura política del clientelismo. Edgar ha estudiado muy bien el tema del desarrollo de los caudillos, desde el general Morazán hasta el presente. Esta forma de cultura política en la que el caudillo se impone a través de un séquito de achichincles, podríamos decir, obligaba a la relación de una serie de interacciones en las que el caudillo tomaba el poder, pero a cambio de ese apoyo de los achichincles tenía que dar debajo de la mesa, como estamos acostumbrados en Honduras, unas cuotas de poder. Ese tema del clientelismo político yo creo que es de lo que más afecta el goce de derechos ciudadanos, el goce de una verdadera democracia para el pueblo hondureño. Y los hondureños, los cientistas sociales, en realidad hemos estudiado muy poco, ¿verdad? Y por último, otro tema interesantísimo que está íntimamente vinculado ya con las identidades es con el que cierra prácticamente ese capítulo, que es rasgos identitarios, catrachos, en la cultura de los gestos y del lenguaje. Me morí de la risa como a la 1:30, 2 de la mañana, cuando estaba terminando de leer el libro hace como una semana, cuando el doctor cita, yo creo que eso debemos contárselo a los estudiantes, dice, los hondureños, a veces que los españoles decían que éramos muy perezosos, entonces aprendimos hasta a ser efímeros, escuetos en el lenguaje. Entonces dice, mira, te voy a citar una charla entre dos hondureños, entre dos aleritos o compitas que se encuentran en el barrio. Entonces
¿Qué hay? ¿Cómo estás? Aquí. ¿Y vos? Ahí, ¿verdad? O sea, eso es intraducible en japonés, eso es intraducible en alemán, eso es intraducible en cualquier otra lengua, pero entre los hondureños sabemos que ese ahí es bien, mal, más o menos, jodido pero contento, es decir, eso forma parte de nuestra identidad. Y finalmente con el tema del cuerpo y el lenguaje, me encanta cómo plantea el doctor el tema de que desde esa postura, ¿no?, de los estudios postcoloniales, que lo que nos desdeñan, por ejemplo, las oligarquías o las élites de poder o los imperios, de que somos tan inclinados al baile, a la celebración, a tomarte un traguito o a bailar un poco de punta o de churrunchunchun el 24 de diciembre, eso más bien, especialmente entre los pueblos afrodescendientes, pero también entre los mestizos, era una especie de cultura de liberación. Si te explotan en la encomienda, si te explotan quitándote diezmo y primicias en la iglesia, ¿cómo no vas a reventar cohetes? ¿Cómo no vas a bailar churrunchunchun? Es decir, la cultura del baile, de la música, de lo lúdico, es posiblemente, dice el maestro, uno de los pocos mecanismos de escape que hemos tenido a la explotación a la que hemos estado expuestos en los últimos 500 años. O sea, es un canto a la libertad, es un canto a la resistencia, es un canto al goce. Esa exposición del significado del baile, del canto y de la música y la danza, ¿verdad? Y finalmente, tal vez solo comentarle, pero ya como a título personal, que a veces hay ciertos autores que critican, dicen, bueno, ¿será que el nacatamal forma parte de la identidad nacional? O el fútbol. Bueno, usted hace una defensa exquisita. En realidad, todo lo que hagamos forma parte de nuestras identidades culturales. Lo importante es, como dice usted, el pueblo no se pregunta por qué hace tamal. El pueblo simplemente lo hace y lo goza. No se pregunta como los antropólogos, los historiadores, los sociólogos. Eso es lo que hace a la cultura de los pueblos. No se pregunta el por qué, simplemente lo hace, lo goza y lo manifiesta. Entonces, yo también considero, por supuesto, que cada nación, de esto ya hay una línea de investigación, tiene diferentes perspectivas científicas que analizan la comida, que analizan la bebida, que analizan el deporte como rasgos de la identidad de sus propios pueblos. Me alegró que le hiciera un canto a Joyo Chele Barahona. Yo no lo vi, pero dicen que Joyo Chele Barahona era posiblemente mejor que Messi, porque usted cita ahí que se iba con la pelota desde el centro del campo con la cabeza, ¿no? Iba llevándose a los rivales con la cabeza, y yo a Messi nunca le he visto un gol así en YouTube ni en la televisión, ¿verdad? Joyo Chele Barahona era mejor que Messi, ¿verdad? Por supuesto que el fútbol es parte de la identidad, la comida es parte de la identidad, así que pues nada más nos queda decirle que nos sentimos muy alegres a nosotros de docentes tener este tipo de recursos bibliográficos para compartirlo con los estudiantes y para leer nuestras identidades desde perspectivas críticas, desde el pensamiento crítico, y no desde un pensamiento que se queda muy anclado allá en lo que se dice en París o en Nueva York. Felicidades, maestro.